Empezamos. Saludos. Este es Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Señor Dios altísimo, creador de los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como está escrito en Apocalipsis, no existe otra cosa más que todo lo que Dios creó, sean principados, potestades, sean gobernadores, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por el Señor. Y Dios estableció todas las cosas como Él quiso y las puso en orden. De acuerdo a las Escrituras, no hay galaxias expandiéndose. El Señor terminó su obra y descansó en el séptimo día. No hay tales cosas como el hombre llegando a la Luna, llegando a Marte, llegando a Júpiter. Marte, Júpiter y Venus no son planetas con luz propia. Son estrellas y que tienen su luz propia. Como está escrito en Corintios, una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Lo que vemos brillando ahí, Júpiter, Saturno, ese brillo es un brillo propio, no es un brillo que es el reflejo del sol. Esa mentira del diablo la reprendemos y derrumbamos en el nombre de Jesús toda mentira. Estamos aquí honrando la verdad. Y en esta hora vamos a hablar y vamos a entender por la bendita misericordia de Dios que el pueblo que Dios eligió y las promesas que Dios hizo a un hombre en algún momento, y que aquellos que se llaman hoy día judíos y que no lo son, sino que verdaderamente son sinagoga de Satanás, no todos, pero la gran mayoría de los que gobiernan y tienen el dominio y el control de las industrias, del sistema financiero, de la hechicería, lo que sería la farmaquea y todo lo demás, los medios de comunicación y todos los gobiernos desde tiempos antiguos, y que adelantando un poco más acá lo que es el imperio romano a través de los patricios, ese imperio no se destruyó, no desapareció, no se desintegró, fue migrando de diferentes maneras, fue migrando lo que se llamó la nobleza negra, fueron posesionándose de lugares, prosperaron ese lugar, se hicieron ricos, luego se fueron a otro lugar, se fueron a Inglaterra, luego se fueron a Estados Unidos y luego tienen el control del mundo, no tienen un lugar específico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdad, pero esta verdad va dirigida a todos aquellos que aman a Dios y buscan la verdad con toda su alma. Y vamos a encontrar que esta verdad, al entenderla, nos va a ubicar y nos va a dar una identidad tan robusta, tan sólida, que nada nos podrá mover de esa identidad y de esa naturaleza y de esa posición y posesión que Dios nos ha dado y que hemos llegado a adquirir y que va a manifestarse en el tiempo postrero cuando Él venga. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la promesa que Dios hizo a un hombre llamado Abraham. Y vamos a ver que esa promesa fue antes que la ley. Y vamos a ver que la circuncisión fue dada a Abraham antes que venga la ley de Moisés, donde se estableció todo el ritual de la circuncisión. Y se ha entendido mal hasta el día de hoy acerca del Shabbat, del día de reposo, de la circuncisión, el tzitzit, el kippah y todas las leyes y las fiestas, los modims que Dios... Eso lo han malentendido absolutamente. ¿Por qué? Porque no se puede entender según la carne. Cuando Dios habló de un día, por ejemplo, aquel día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, aquel día morirás. Como estaba leyendo anteriormente, murió a los 930 años. Le faltó 70 años para cumplir un día, porque para el Señor un día es como 1000 años. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado por lo que salió de Él. Nos habló por su Hijo. O sea, en otras palabras, Dios habló muchas veces por los profetas, el Espíritu del Señor venía, pero en estos últimos tiempos nos habló por el Hijo. Entonces, vamos a ver desde un principio, desde Génesis, qué pasó, dónde nace el pueblo de Dios, dónde nace la promesa de Dios para sus hijos. Y vamos a ver en qué consiste esas promesas. Y le voy a leer Génesis 12. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Entonces, esta promesa, hay un grupo, un linaje de gentes que se ha apropiado y creen que es para ellos esta promesa. Entonces, si bien es cierto, se han apropiado y han usurpado el nombre, las costumbres, las tradiciones, y han usurpado esto de hace no mucho tiempo atrás, lo que se llaman, lo que vienen de la tribu de Jafet, lo que vienen a ser los askenazis y lo que se llaman hoy día los házaros, que nacieron allá por el sur de Alemania, en Europa, y que adoptaron la religión judía, el idioma, las costumbres, las leyes, hasta los nombres y todo, y de ahí viene aquel gran engaño. Por eso el Señor Jesús 2 veces en la palabra de Dios dice a los que se dicen y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ellos vendrán alguna vez ante los hijos de Dios, ante los verdaderos herederos de la promesa, y se postrarán y reconocerán que Dios nuestro Padre, el que creó, el que ellos creían que era su Padre, ha honrado a sus verdaderos hijos, que son descendientes no según el linaje sanguíneo, sino según la promesa. Y vamos a entender que la verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la del corazón. Pero Dios dejó toda esta ley, toda esta palabra como un misterio, en una metáfora, para que nadie se gloríe en su presencia. Entonces, cuando Dios dice que va a bendecir a los que bendijeren, va a maldecir, es porque Dios tenía que asegurarse que la promesa que le hizo este hombre, Abraham, tenía que trascender los siglos, las presiones, los engaños de Satanás, los engaños de los hombres, las hechicerías, tenía que trascender, y llegó un momento que tuvo que poner la ley y dio un legislador como Moisés, porque tenía que venir la simiente, porque el hombre se corrompió y había ejemplo ya en el pasado cómo Dios destruyó a todos los hombres, incluyendo las bestias, porque se habían mezclado con un inicio que fueron los ángeles caídos, los custodios, los que Dios creó del agua en el cielo en algún momento, antes que creara y formara a Abraham. Dios había creado los custodios, los ángeles, los guardianes, aquellos que Dios había creado y que les dio instrucciones de enseñarle a los hombres lo que es la ley, la que es la justicia, lo que son las cosas de Dios, del reino de Dios. Pero estos hombres se enamoraron de las hijas de los hombres y tuvieron sexo. Y la simiente de ellos vinieron a ser esos gigantes. Y esos gigantes que Dios extirpó de la tierra son esos espíritus inmundos que ahora se mueven en las mentes. De manera que el padre o los padres de esos espíritus inmundos que andan buscando cuerpos, los padres de ellos fueron los ángeles caídos, que están guardados y reservados para el día del juicio. Entonces estamos hablando sabiduría no de este siglo, sino la que está revelada en las Escrituras. Cuando Dios le hace las promesas a este hombre, sal de tu tierra, desarráigate, muévete a la tierra que te voy a mostrar, le dice todo esto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando empezamos a ver esas promesas, y voy a leer en Génesis capítulo 13, porque me interesa que identifiquemos esto. Capítulo 13, verso 14 dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Quiero que visualicen esto. Quiero que mediten y se imaginen este panorama, esta figura, este cuadro que estamos viendo. Ustedes saben la historia de Abraham cuando se separa de Lot, y Abraham le dice, bueno, vete donde quieras. Y lógicamente Lot escogió el valle, la llanura, donde estaba el río y toda la ribera, y pues eso es lo más lindo, ¿no? Porque está lleno de gras, lleno de plantas junto al río, y Abraham pues se fue a otro lado, se fue para las alturas. Entonces, de ahí arriba él tenía más alcance. Por eso que el Señor le dice, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás,
Definitivamente él no estaba en la llanura. Lot es el que estaba en la llanura, está en un lugar alto y mira el lugar donde estás hacia el norte, sur, este y oeste. En otras palabras, que mire todo. Entonces la gente cree que se le dio un pedacito donde está el Estado de Israel que fue manipulado y usurpado con el nombre y todo lo demás en el año 1948, creo que el 20 de mayo, y nació una nación. O sea, si hubiera nacido una nación y si esa nación en el 1948 es lo que dice la Escritura, pues se tendría que cumplir todo lo que dice la Escritura. Pero vemos que esa nación está padeciendo, está haciendo genocidio, está usufructuando de una desgracia total, prácticamente es un conglomerado de mucho poder, mucho dinero, mucha protección. Es como que hasta yo me atrevería a decir que es como el cuerno pequeño, el cuerno pequeño de Daniel, porque es algo pequeño, pero tiene una capacidad, un potencial, un respaldo tan grande, militar, tecnológico, que cuando uno se pone a investigar, pero esta gente están arriba de en todo, o sea, está en la cima de lo que es la tecnología, del control, de ni qué hablar de la creación de alimentos artificiales, de la carne artificial en unas máquinas que producen carne, esto lo estamos viendo, y todo nace de ahí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham, nuestro padre. Entonces, el 14 dice, alza ahora tus ojos y mira para el norte, sur, este y oeste, porque toda la tierra que ves, y lógicamente, si bien es cierto, tenía su visión un límite en el horizonte que se pierde, pero Dios, ese no es su problema. Mira hacia allá, hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, al oeste, toda la tierra, dice que ves, la daré a ti y a tu descendencia, ojo, para siempre, para siempre. Estamos hablando ya de eternidad. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiera contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que es una descendencia, de que es un número que nadie puede contar, como dice en Apocalipsis. En Apocalipsis, a ver, ¿dónde está? Capítulo 7, aparte de los 144,000, 12,000 tribus de cada, 12,000 de cada tribu, 144. Aparte de esos 144,000 que son un grupo especial, dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Número uno, de todas tribus, pueblos y lenguas. En otras palabras, no está hablando de un linaje sanguíneo en particular. Está hablando de una cantidad incontable. Está hablando de esto de acá, que sería la descendencia de este hombre como la arena del mar. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te daré. O sea, si la tierra tiene un largo y un ancho, entonces en una esfera giratoria eso sería imposible. Entonces vamos a hablar del capítulo 15. Estamos viendo en primer lugar la promesa que Dios hizo a este hombre y a su descendencia. En el capítulo 15 de Génesis, y el versículo 18 dice, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es interesante porque yo miraba el mapa, que por cierto, el mapa Mercator, o sea, del comerciante, porque ese es su nombre original, comerciante, y le pusieron Mercator, que no es su nombre original tampoco. El Atlas que hasta el día de hoy usamos, no es la configuración de ese mapa, absolutamente no refleja la realidad. El hecho que viajemos en un avión de aquí a Argentina o de aquí a Australia y vamos contando las millas y todo, sí, se puede contar y contabilizar, pero que esa sea exactamente la división como está la Tierra, no es así. Yo tengo aquí el nuevo Standard Map of the World que fue hecho en el 1892, el Gleason. El mapa Gleason, que es el que usa
el Air Force 1, que es el avión de los presidentes de Estados Unidos, y ahí hay videos y fotos donde la ruta o el mapa que ellos tienen es justamente como este mapa Gleason o como el símbolo de las Naciones Unidas. Eso, ellos saben cómo es la Tierra, pero por el Espíritu Santo he entendido que aún el mapa de Gleason así tampoco no es, porque ese mapa está para los que tienen los ojos abiertos como un instrumento que facilita para ellos mismos, eh, vamos a decir, un consenso para comunicarse, para viajar, para saber cómo es la Tierra y todo lo demás, pero hay una élite más arriba que ellos sí conocen que eso no es todo lo que hay. En otras palabras, lo que es el centro de la Tierra, o lo que le llaman el Polo Norte, que para nosotros es el centro del círculo, del plato, en realidad el círculo del centro donde hay una, y eso se ha visto, están en los mapas del 1400, del 1500, hay una montaña magnética inmensa, que eso es lo que hace que los imanes en todas partes apunten hacia ese centro. Es una montaña magnética que está en el mapa de Mercator y en el mapa de, ¿cómo le llaman este? De Urbano Monte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de verdades, aquí no estamos inventando cosas. Los que ignoran, ignoren, pero si quieren saber, investiguen y van a ver que todo lo que estoy hablando de aquí, todo es demostrable, lo puedo probar, pero en este momento no me interesa probar nada. Esto es para los hijos de Dios, para la descendencia, para los cuales hizo la promesa, para los que escuchan la voz del buen pastor. Dios tiene sus ovejas y las ovejas los conocen y escucha la voz del pastor. Entonces, en esta promesa, ahí le dice, de daré a esta, haré un pacto y a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. Yo pregunto, ¿cuál es el río de Egipto? Y cuando uno va a la realidad, vemos que el río Nilo, creo que es el más grande o el segundo más grande. Creo que el Amazonas es el más caudaloso, pero el río Nilo parece que es el más grande del mundo. Entonces, estamos hablando que recorre, en el mapa Mercator, recorre el mapa de sur a norte. O sea, al contrario, medio raro de la lógica, porque el agua va a buscar su nivel y va recorriendo. Entonces, este río en la esfera pasa el meridiano, ¿no? Baja del paralelo inferior y sube, pasa el paralelo de Ecuador y llega y desemboca en el delta, donde antes era Alejandría, donde está Libia, por ahí donde está Egipto, etc. Y desemboca en el Mar Rojo. Mar Rojo o Mar Negro, por Dios mío. Perdón, el Mar Mediterráneo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá solamente dice desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Grande. Entonces, cuando uno va hoy día en el 2023 o 1023, según entiendo que es así, vemos el río Éufrates actual y parece una sequía. Está todo seco. Ahora mismo estuve viendo que hay una sequía y está la tierra toda seca y agrietada y por ahí un poco de agua, el río Éufrates. Y yo digo, ese no es el río donde se va a secar para que puedan pasar 200 millones de ejército para el otro lado. O sea, estamos hablando de otra cosa. Y lo que Dios acá estaba diciéndole a Abraham es que le iba a dar en el mapa verdadero de Dios, en el mapa tal y cual es la tierra es como se junta todo, o sea, del centro, Rusia, lo que se vería Rusia y América, se junta todo. Y el África está allí, o sea, es como un abanico, así, como un abanico, la verdadera tierra. Australia está como una isla separada bien aparte. Pero cuando yo analizo, digo, Dios mío, quiere decir que el río Éufrates, de acuerdo a las escrituras en el libro de Esdras, que lo hemos, no en el libro de Esdras que está en la Reina Valera, sino en los que están incluidos en la Biblia etíope, en unas Biblias también está el cuarto libro de Esdras, lo que se llama el segundo libro de Esdras. Ahí está
el famoso viaje que hicieron las 10 tribus perdidas de Israel cuando fueron echadas fuera por Salmanasar, el rey de Siria, y fueron y emigraron a una tierra desconocida donde nadie había habitado, que es Arzaret, que es América, y hemos probado por las escrituras y por los mapas antiguos que todos los descendientes de las tribus, los Pieles Rojas, los Sioux, los mapuches, los incas y todos los que hasta ahora existen por el Amazonas y que nunca vieron la civilización, son aquellas tribus que vinieron de allí, de la tribu de Sem. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y ahora vamos a ver esta cronología bíblica, cómo es que la promesa trascendió a través de los siglos, desde Adán hasta nuestros días, y estamos allí en los postreros tiempos. Entonces, avanzando, para mí el gran río es nada más ni nada menos que el estrecho de Bering. Lo que pasa que nosotros estamos paradigmados, con nuestros cerebros lavados a propósito con las escuelas desde que nacemos, nos han implantado un conocimiento que eso es lo que tenemos que saber. Pero cuando nosotros conocemos la verdadera cosmología y la verdadera geografía y la geología del mundo verdadero donde vivimos, nos vamos dando cuenta que sí es posible absolutamente que el río Éufrates sea el estrecho de Bering para cruzar de Rusia, del Asia, hacia América. Entonces, siguiendo en el capítulo 17, hablando de la promesa de Dios, y esto lo pueden leer desde el versículo 1 si quieren, pero era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto, escuchen esto, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Me acuerdo lo que dijo Pablo cuando estaba hablando acerca de los judíos y los gentiles, y le hace referencia a los judíos de los cuales sea el pacto, las promesas, la ley y todo lo demás, la ciudadanía. Y nosotros estábamos muertos, sin pacto, sin promesas. Entonces aquí está lo que está hablando el apóstol. Pondré mi pacto, mi alianza entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró, ustedes ya saben, Dios ahí le cambia el nombre, le dice: no se llamará tu nombre más Abraham, que significaba padre enaltecido, y ese nombre se lo puso su padre justamente porque ese era el nombre del padre de él. Entonces, padre enaltecido, y se lo puso a Abraham, su hijo, el padre de él, que era, Dios mío, Taré. Entonces vamos aquí y le dice: sino que será tu nombre Abraham, que es padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Y repito, en Apocalipsis estamos hablando de naciones, pueblos, lenguas y tribus, un número incontable, no se podía contar. Está hablando como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. O sea, está hablando no de un grupo reducido que tiene la barba y un gorro negro y que se dejan una cosa así media larga y creen que esos son la última Coca-Cola del desierto, los elegidos. Dios no hace acepción de personas. Si ese hombre hace lo bueno, vida eterna. Si hace lo malo, confusión y castigo eterno. Dios no hace acepción de personas. Dios tiene un pacto. Y este pacto lo hizo con este hombre y a su descendencia. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, naciones con plural, y reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto. Entonces la gente cree que están hablando de los reyes actuales. No está hablando de reyes actuales, está hablando de reyes para el futuro eterno. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cuando está en Apocalipsis, está hablando en el último libro de la Biblia. Está hablando cuando Dios venga a establecer su reino sobre la tierra. Está hablando de un reinado eterno. No está hablando de los reyes de ahora, del rey de Holanda, del rey de Inglaterra, el rey de ¿cómo se llama?, de España, que abdicó y se fue a pasar su muerte ahí en República Dominicana, que dicho sea paso, la gente cree que República Dominicana es una islita así, ¿no? El rey de España vive ahora
en República Dominicana y la gente que vive ahí ni sabe eso. Que República Dominicana no es como creen la gente que es. No es del tamañito que nos han dicho que es, tampoco. Entonces, ¿y cómo sabes tú? ¿Cómo lo puedes probar? Vete y trata de meterte profundamente en República Dominicana a ver si puedes. Hay una parada ahí, una línea donde dice, ¿a dónde va, señor? No se te permite ir más allá. O sea que hay muchas cosas que la gente ignora y que Dios en su bendita misericordia nos ha honrado entregándonos este ministerio en honor a la verdad. Amamos la verdad, la buscamos en lo íntimo hasta las últimas consecuencias. No solamente la verdad de las Escrituras, sino la verdad en su totalidad. En su totalidad, en todas las áreas y en todos los aspectos de la raza humana. Ya vamos a hablar ya de varias cosas, espero que no se me pasen. Entonces, esta es una enseñanza clave porque nos va a dar una identidad absoluta. Entonces, cuando dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino será muchedumbre, padre de muchísimas gentes, naciones saldrán, reyes saldrán. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué naciones? Las naciones que han de ser salvas. Esa multitud que nadie podía contar. Ponte a contar la arena del mar. O sea, es bastante. No son miles ni millones, son bastantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del primer justo. Estamos hablando desde Abel, desde el justo, hasta el último que entre en el número. ¿Cuántos son esos? No se puede contar. Entonces, estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Otra vez, pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia, como está escrito, y ellos serán su Dios, él será su Dios y ellos serán su pueblo y morará Dios con ellos. En Apocalipsis. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, ¿qué cosa? La tierra en que moras. ¿Dónde estaba morando? Allí donde estaba morando. Esa tierra se la va a dar. ¿Cuál tierra? Toda la tierra donde moras, a su descendencia. La tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Probablemente, específicamente al hombre, a Abraham, literalmente, pues va a tener su porción en una tierra, en la tierra, pero seguramente en un espacio geográfico especial. Y dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto y a tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Cuál es ese pacto? Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues, dice, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, la gente cree que hay que circuncidarse el prepucio en los hombres y que ese es el pacto. ¿Y qué pasa con las mujeres? La palabra de Dios dice, ahora en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, siervo ni libre, bárbaro ni escita, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. La multitud que nadie se podía contar y que son hijos de Dios y que entran en la eternidad, pues está conformada de mujeres. Entonces, ¿cómo se hace con la circuncisión de las mujeres? O sea, por ahí nomás algo raro. Entonces Pablo, por la revelación que el Señor le dio, está hablando, la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Dios estaba preparando a su pueblo y tenía que hacer un pacto físico, un pacto literal, a manera literal en ese tiempo, porque era una sombra lo que iba a venir, era algo que venía, no se lo podía explicar porque no podían tener la capacidad de entender. El Señor lo dijo, si yo estoy con ustedes y les explico cosas naturales como un papá, una mamá, un árbol, etcétera, y no lo pueden entender, ¿cómo les voy a decir las cosas celestiales si las naturales no las creen, no las entienden? Entonces, como estamos hablando aquí, y por último vamos a ir a Génesis 22, las promesas famosas que le hizo Dios a Abraham y a su descendencia. Capítulo 22, del versículo 15 dice, y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, ojo, por mí mismo he jurado, que por cuanto no has hecho, que no has negado o no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. La Biblia dice que he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y en tu simiente, dice. En tu simiente, no dice en las simientes, sino en una, en singular, que es Jesucristo, que es por medio de Cristo, el Dios manifestado en carne, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, esto fue la introducción de esta enseñanza. Ya hemos visto claramente a quienes fueron hechas las promesas. Y ahora vamos a ir a explicar todo esto. ¿Qué es la promesa? Se los voy a decir directo para que sea diferente esta enseñanza. En 1 de Juan, capítulo 2, vamos a leer versículo, vamos a leer el 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Está hablando de la verdad. Y en este caso estamos hablando de la promesa de Dios. ¿Cuál es la verdad de la promesa de Dios? ¿Qué es la promesa de Dios? ¿Será para los que están allá en el Estado de Israel y son descendientes de los sefarditas, que su apellido termina en SZ, Pérez, Rodríguez, Ramírez? Oh, son sefarditas, debes tener la sangre judía y tú eres uno de los elegidos, como ese barbón mexicano que tengo ahí, un video que se lo recomiendo, derribando argumentos, donde este hombre que se cree un doctor en teología, para mí está totalmente ciego, Celorio, no sé cuántos palacios. Tiene 1 millón de suscritos, creo. La gente lo escribe, tiene una barba blanca, él se cree ya, yo creo que se cree el sumo sacerdote Aarón, o Anás y Caifás, algo de eso. Y el pobre hombre, vete a convencerlos que está ciego. Es imposible casi convencerlo que está ciego. Entonces, la única manera es que se humille delante de Dios y Dios le abra los ojos, porque no se humilla, olvídate, se queda más ciego todavía. Entonces, aquí estamos viendo que dice, te escribo no como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahora, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Lo que significa es que Jesús es Dios manifestado en carne. Eso es lo que no entendían sus discípulos. Uno que eres Jeremías, el bautista que ha resucitado, pero ¿ustedes quién dicen que soy? Tú eres Simón, tú eres el único que me has visto. Sobre esta roca, este fundamento voy a edificar mi iglesia, en que sepan y entiendan quién soy yo. Yo soy el que soy. Yo soy Dios manifestado en carne. O sea, sobre ese fundamento voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta? O sea, el Padre y el Hijo son uno solo. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos uno. Como dice, muéstrame al Padre. Yo soy el Padre, mírame a mí. El que ve a mí, ve al Padre. Entonces, esa es la verdad. Que no hay 3 ni 2, hay uno solo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, la Biblia dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. La Biblia no dice lo que la gente lee. La gente lee de esta manera, todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. No, no dice así. La Biblia dice que el que niega al Hijo no tiene al Padre, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, entonces tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, que es el único Dios todopoderoso. Y esta es la promesa, léanlo, esta es la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa que le hizo Abraham. ¿Cuál es la promesa que le hizo Abraham? No, Felipe, la promesa que le hizo Abraham está escrita, que te voy a bendecir, que vas a ser como tu descendencia, como la multitud, haré naciones y reyes. Esa es la promesa, sí, pero no has entendido. La promesa, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cuando Dios llamó a Abraham de su tierra y su parentela, Dios estaba pensando en vida eterna con un pueblo tan grande, tan numeroso,
que se necesitaban reyes para gobernar tanto pueblo y tantas naciones. Como dijo el Señor, el que venciere, yo le haré columna en mi templo y no saldrá de ahí. El que venciere, le daré una vara para poder pastorear, para poder regir a las naciones con vara de hierro. Al que venciere le dará una corona con un nombre. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para gobernar, para reinar con él para siempre. Se necesitan reyes, se necesitan gobernantes en la eternidad, se necesitan naciones. Claro que sí, hay naciones. ¿Cuáles son? Las innumerables, las que no se pueden contar, de cantidad de gentes, pueblos, tribus y naciones que necesitan ser gobernadas. Entonces Dios estaba viendo eternidad y esa es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Entonces, como dice Romanos capítulo 9, verso 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son, dice, según la promesa, son como contados como descendientes. Entonces es importante que lo tengamos presente, bien presente. En Romanos capítulo 9, verso 8, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea que eso se lo tienen que verdaderamente introducir en lo más profundo de todo su ser para que esta verdad sea una de esas piezas claves para andar firme. Los hijos de Dios no son según la carne. Ahí lo dice. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, Dios hace una promesa hablada. El que cree la promesa, como Abraham, que creyó y no escatimó entregar a su propio hijo, dijo, para ahí, creo que es en serio, lo crees de todo corazón, has creído lo que he prometido, no te heredará el hijo de la sierva, sino te heredará el hijo tuyo, el de Sara, natural. Entonces, la fe en la promesa, la fe en la palabra, hace que seamos hijos de Dios. Y cuando tenemos fe en la palabra, fe en lo que Él dijo, somos engendrados por la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿por qué en Isaac? Porque esos son nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. La mujer de Abraham era estéril, la mujer de Isaac era estéril, la mujer de Jacob era estéril. Las tres mujeres quedaron estériles porque así lo quiso Dios, para que la promesa sea la que rija la descendencia de los hijos de Dios y no la sangre y no la consanguinidad de las personas, el papá, el abuelo y que tengo el apellido y que tengo el ADN. No es así. No es así. Estamos viéndolo por las escrituras. Dice la palabra de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos capítulo 15, verso 8. ¿Qué promesas? Acá hemos leído solamente las veces que Dios se le apareció a Abraham. No vamos a entrar en las veces que se le apareció a Isaac y a Jacob. Créanme, ustedes pueden estudiarlo y van a ver que simplemente confirmó las promesas que le hizo a su abuelo de Jacob y al padre de Isaac, que era Abraham. Él le dijo lo mismo, simplemente confirmó, pero hemos leído simplemente lo de la palabra original a Abraham. Dice capítulo 15 de Romanos, versículo 8, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad. Ojo, subrayado, la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué promesas? Repito, la promesa de la vida eterna, la promesa de un cuerpo resucitado y poder vivir con el Señor para toda la vida, eternamente. Entonces, para que los gentiles, dice, glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Se dan cuenta? No eran de la descendencia sanguínea de Abraham, de Isaac y Jacob. No eran de la descendencia semítica. Aunque los semíticos son los verdaderos pueblos aborígenes o antiguos de América. Entonces los semitas
vienen de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, que Noé hizo un pacto con ellos y les reservó la tierra para que Cam vaya a su tierra, Jafet a su tierra y Sem a su tierra. Pero Cam no obedeció y usurpó la tierra que no le convenía y fue maldito, y por eso que Dios dijo, hay que sacarlos a la fuerza a esta gente de Cam y a su descendencia con los cananitas y con todos los heveos, jebuseos, jerseseos y los filisteos y todos los feos. Entonces hubo un problema desde un principio, que Cam no se sujetó a la repartición de la tierra. Pero quiero decir que Sem, de ahí viene el linaje del Señor, no tenía nada que ver con lo que ahora creen que son los judíos de hoy. O sea, Sem venían del Asia, de lo que vendría a ser ahora todo lo que es el Asia, lo que vendría a ser hasta China, lo que vendría a ser la India, lo que vendría a ser Rusia, por ahí. O sea, toda esa parte bien para el oriente. Eso es lo de Sem. Los asiáticos, lo que se llaman los mediterráneos, los del área del mar Mediterráneo, toda esa zona. Entonces, no vamos a profundizar en eso, pero no es por la sangre. Entonces, dice aquí, verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. ¿De qué está hablando? Está hablando del Dios bendito, que iba a confirmar su promesa a través de su simiente, que era Cristo. O sea, en otras palabras, él mismo, hecho carne, iba a confirmar la promesa que le hizo al primer hombre, Abraham. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Se dan cuenta? Ustedes que no eran pueblo, ahora alégrense con el pueblo de él. Y otra vez, alabadle al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos, como está escrito también en el Salmo 117, verso 1 y versículo 12. Y otra vez dice Isaías, o sea, confirmación tras confirmación, estará la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? La raíz de Isaí es la raíz de David. Aquí lo importante no es el hombre David, el rey David o el papá de David, que era Isaí, porque ahí dice la raíz de Isaí. O sea, lo importante es la promesa que Dios, y cómo Dios dejó un mapa para que no nos perdamos. Y cuando apareció la venida del Señor, el Señor dio quién gobernaba en Roma, quién gobernaba en Judea, en el Ponto, en los tetrarcas. O sea, Dios dejó exactamente la venida de nuestro Señor para que quede históricamente registrado. Entonces, Isaí no es importante, pero estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Entonces, aquí estamos hablando de, siguiendo leyendo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, quiero unir. La promesa de Dios es vida eterna, pero está unido, no se puede separar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es las arras, el depósito y la garantía de que tenemos esa herencia, esa vida eterna. Entonces, cuando estamos hablando allí, dice Pablo que es ministro de Jesucristo para los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, teniendo por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso es muy importante que unamos vida eterna, santificación por el Espíritu Santo, para verdaderamente obtener la promesa. Entonces, hablando de todo esto, no osaría, dice Pablo, de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, ahí está una clave para la obediencia. Cuando se predica el evangelio se exige obediencia, con potencia en señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Nuevamente el Espíritu de Dios está allí, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo,
y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. En otras palabras, gente que no tenía absolutamente ningún récord, ningún conocimiento histórico, intelectual o tradicional de lo que es el pueblo de Israel, de lo que es los judíos, de las fiestas, del Shabbat, de la Torá, absolutamente nada. Dice, nunca pueblo que oyó acerca de eso verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿De qué está hablando? Está hablando de toda clase de nación, pueblo, lengua y tribu. Forman parte del pueblo de Dios. Así que si alguien está esperando el tercer templo ahí en ese lugar ridículo y pequeño de ahí de Palestina, donde están pasando todas las cosas aquí medias raras, si ustedes creen que eso es Sion y ese es el Israel y que el pueblo de Israel regresó a su tierra prometida, están absolutamente perdidos en la vía, no en la vía láctea, pero están perdidos en el espacio, pero total, en un hueco negro, pero a millones de años luz, perdidos por allá, si creen que esa es la verdad. Entonces, vamos a ir a Gálatas, porque este libro de Gálatas es muy importante. Gálatas capítulo 3, dice el versículo 29, sellando lo que venimos hablando. Vamos a ver, vamos a leer desde versículo 26, Dios mío, porque en realidad les aconsejo leer todo Gálatas. Para este tema, lo que estamos hablando, todo Gálatas. 6 capítulos, importante que lo lean todo. Entonces voy a leer capítulo 3, vamos a leer aquí, es que todo, hablando de la ley, la promesa. A ver, Dios mío, en realidad, aquí el capítulo 3 empieza diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó o fascinó para no obedecer a la verdad? Otra vez, la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Alguien los hechizó? No han obedecido, no solamente creído. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo demostrar que tiene fe? Por tus obras. No han obedecido a la verdad. ¿Qué verdad? Quiero saber, ¿ustedes recibieron el Espíritu dice, por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, la verdad tiene que ver absolutamente con el recibir el Espíritu Santo. Como está escrito, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas, ¿acaso lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces quiere decir que la justificación, la apropiación de la promesa de Dios es por la fe en la promesa. ¿Y qué es lo que se recibe? Es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios trae consigo todo lo de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la piedad, al reino de Dios, nos han sido dadas por las promesas y por la palabra de Dios, a la cual hemos creído. Y cuando recibimos la promesa, o sea, el Espíritu de Dios trae todo. Todo. Por eso dice acá, en el versículo, dice, para que en Cristo Jesús, 3:14, en Cristo Jesús la bendición de Abraham, repito, ya leímos Génesis 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 22, las promesas de Abraham ya las leímos todas. Y acá dice, para que en Cristo, o sea, en Cristo, acuérdense que Cristo es Dios manifestado, Dios visitando la tierra, ese Dios es la simiente que iba a venir de Abraham. Uno. Entonces, en Cristo, cuando estamos en Cristo, dice aquí el versículo 14, para que en Cristo, estando en Él, la bendición de Abraham, ¿cuál? La que hemos leído, alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Que Dios le iba a dar toda la tierra por heredad perpetua a él y a su descendencia, así iba a ser multiplicada y iban a vivir por toda la eternidad en la tierra. Esa es la bendición. Entonces,
para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué cosa? La promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Entonces, dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, Dios mío, por eso que leímos primero a Abraham en todos los capítulos donde figura la promesa de Dios. Pero ¿qué promesa Dios le dio a Abraham? Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, Dios prometió algo a Abraham. ¿Qué le prometió? Pues la vida eterna. Y esta es la promesa, vida eterna. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Usted sabe, no vamos a entrar ahí. Fue añadida pues hasta que viniese la simiente, hasta que apareciera el Señor Jesucristo, porque el diablo quería matar a la simiente. Apenas, o no se acuerdan lo que pasó con Herodes, cuando vinieron los magos de Oriente, los sabios de Oriente, y dijeron que hemos venido a visitar al rey de Israel. ¿Dónde está? ¿Y qué hizo esta víbora, Herodes? Pues aparte que el otro mató a Juan, y otra de las cosas que hizo es matar a todos los niños menores de 2 años, porque no quería. Un ángel tuvo que protegerlo, a José y a María, le dijo, vete a Egipto porque van a matar al hijo. Entonces, Dios protegió la simiente a través de las leyes de Moisés y a través de sus ángeles y de muchas cosas. Pero entonces, la promesa, aquí dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, otra vez promesa, que es por la fe en Jesucristo, o sea, en la simiente a quien fueron hechas las promesas, dice, fuese dada a los creyentes. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Repito, no hay judío ni griego. Así que olvídense del tzitzit, de dejarse la barbita y la cosa cae, ponerse un gorro negro y irse a visitar el río Jordán, que es una sequía el día de hoy. Eso no es el río Jordán bíblico. Entonces, todo es un engaño el diablo para quitarnos la verdad, porque estamos hablando aquí de la verdad, de la promesa, de la vida eterna, del Espíritu de Dios, todo junto, cómo se une en la eternidad. Entonces dice, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno, un solo pueblo, una sola eclesía, uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. O sea, ¿cómo más claro no puede ser? O sea, un niño. Si ustedes pertenecen a ese Dios bendito que creyeron, son linaje, ciertamente, linaje de Abraham sois. Yo soy linaje de Abraham, soy linaje de Isaac y soy linaje de Jacob 1000 veces, con más derecho y con más certidumbre que uno que aparezca ya con un que habla hebreo, que vive allá por donde está Netanyahu y que cree que es judío porque habla hebreo y tiene la Torá y todo. O sea, sí, yo sé que tiene la Torá, tienes que el nombre, tienes todo, pero pues lo siento, tú eres uno más que necesita la salvación. Gloria a Dios, si entras a Cristo Jesús, entonces eres linaje de Abraham y herederos según la promesa. O sea, ¿herederos de qué? ¿Herederos de qué? Romanos, capítulo 4. Pero antes de ir a Romanos capítulo 4, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 28. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Repito, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Miren lo que dice el capítulo 4, hablando de Abraham, de la promesa. Si sois de Abraham, si sois de Cristo, linaje de Abraham, sois ciertamente, y conforme a la promesa que Dios le hizo a Abraham, eres heredero de las promesas que hizo Abraham, que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. ¿Cuáles son las promesas? Capítulo 4 de Romanos, donde habla del ejemplo de Abraham, nuestro padre, según la carne, dice, pues está hablando un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, está hablando Saulo de Tarso. Ciudadano romano, sabía hablar griego, latín y hebreo. Era un erudito, a los pies de Gamaliel, no había otro como él. Dice, nuestro padre Abraham, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Bueno, avanzando, dice, ¿es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Dice la pregunta, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿estaba circuncidado o incircunciso? Y ahí lo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, Abraham era un incircunciso. Y recibió la circuncisión como señal. A ver, repito, como señal. Como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. En otras palabras, antes, ¿cómo se reconocía? Oh, este es del pueblo judío, este es del pueblo de Dios, este es hebreo, este es del pueblo de Dios, de los pactos, de las promesas. ¿Cómo se conocía? Oh, está circuncidado. Y si no, bueno, había que circuncidarlo para que sea parte. Era una señal, era algo notorio, se tenía que ver. Era una señal, un sello que se ponía, un espragis para reconocer, para consignar que esto es mío, esto no. Entonces era una señal, dice allí, la circuncisión en la carne, en el prepucio de los hombres. Era una señal, como sello de qué? Como una señal de la justicia, pero no de que era un tremendo tipo que se portaba bien y guardaba la ley. No. Una señal de la justicia de la fe. Era una señal que Dios ponía de la fe que tuvo Abraham, de la confianza en la palabra que Dios dio, que tuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Por eso que Él es nuestro Padre. No estamos circuncidados en la carne, pero estamos ciertamente circuncidados en el espíritu, en el corazón, y tenemos el sello, la señal de la circuncisión. Nuestro corazón está en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo, por la promesa del Espíritu de Dios. Entonces, dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser incircunciso. Y miren lo que dice el versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Repito, no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa cuando estaba incircunciso. No, sino dice aquí de que sería heredero. La promesa consiste en que sería heredero del mundo. Repito, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios que Abraham, siendo llamado, obedeció. Y quiero que enfaticemos eso. O sea, la fe
No solamente fe porque dices que crees, oh, yo acepto a Jesús en mi corazón. Pues eso no es lo suficiente, eso no es el evangelio, por si acaso. Abraham dice, porque él es el ejemplo, es nuestro padre, en Hebreos capítulo 11, verso 8, dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, o sea, por fe, creyó. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. O sea, Dios le dijo, ves esta tierra, norte, sur, este, oeste, ves todo, a ti te voy a dar toda esta tierra. Vas a heredar el mundo tú y tu descendencia. ¿Y qué pasó? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Hermanos, estamos en este mundo, somos hijos de Dios, verdaderamente los ángeles nos envidian, por eso pecaron los ángeles custodios, porque nos envidiaron, pecaron, se metieron con las mujeres y hasta el día de hoy están guardados para el día de juicio. Entonces, ¿por qué nos envidiaron tanto? ¿Por qué el diablo tanto nos envidia? Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios para heredar esta tierra, y lo que Dios dijo, lo que salió de su boca se va a cumplir. La tierra la creó para ser habitada y esa palabra, Él es Dios. Que va a venir un tipo que se le reveló hace no sé cuántos años en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Dios dijo, pues yo también doy provisión, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El otro, que fue el principio de la creación de Dios, se creyó que era mejor, que podía ser mejor, que tenía mejores ideas, y Dios le dijo, bueno, te he dado libre albedrío, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer eso? Te recomiendo que no lo hagas. Él lo hizo. Dijo, no lo hagas, no vas a volver nunca más. Ya saben de quién estamos hablando, el rey de los soberbios. Nunca más regresó. Entonces dijo, ok, pues voy a tener que hacer lo que tengo que hacer. Se sacó su gloria y es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque lo que dijo se cumple. Entonces, estábamos aquí leyendo en Hebreos capítulo 8 y dice que por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, hermanos, estamos esperando la verdadera tierra prometida. Estamos esperando la renovación de toda esta tierra y de los cielos, literalmente, hermanos. La Biblia dice que si nosotros en esta vida, en este mundo, esperamos solamente en Cristo, o sea, que aquí Dios nos bendiga, que aquí mi casita sea la más linda, que acá pueda producir todo. O sea, si estamos esperando que todas las bendiciones de Dios sean para esta vida, hermanos, dice la palabra de Dios literalmente que somos los más dignos de toda conmiseración de todos los hombres. O sea, si los vecinos que son unos impíos y bailan y festejan y se emborrachan y se divierten y sus hijos están felices y contentos y los tuyos están con hambre y padeciendo y en pruebas y todo, o sea, hermanos, según la Escritura, pues ellos tienen razón de reírse ustedes. Pero nosotros somos los que nos reímos, hermanos, por dentro, no por burlarse, por menospreciarlos, sino porque hay un gozo adentro de nosotros porque tenemos la vida eterna, como está escrito en 1 de Juan. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 de Juan 2:25. O sea, hermanos, pueblo de Dios, pónganse a pensar. El que ríe al último ríe mejor. Entonces, ahí lo tenemos. Abraham vivió como extranjero. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haberlo recibido, lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolos, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, en la tierra de Urpas, estuvieron en Harán y luego se vinieron a Canaán, sí, llegaron a Canaán también, pero no era esa tierra de la que Dios estaba hablando, es otra cosa. Porque si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, de la tierra de Ur, de Harán, ciertamente tenían tiempo de volver, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, que viene del cielo, la nueva Jerusalén, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, una polis, donde vivir.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la promesa de Dios. Estamos leyendo Gálatas que la promesa se las hizo Abraham mediante la promesa. Versículo capítulo 10. Nos es necesaria, dice la palabra de Dios, la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. No quiero que se nos pase esto. Capítulo 10 de Hebreos. Porque ustedes saben que Dios nos ha mandado a predicar la verdad, pero la verdad integral, la total. No lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo dejamos. No, no. Todo entregamos la verdad, el consejo, como dijo Pablo, todo el consejo de Dios. Y en Hebreos capítulo 10, a ver, en Hebreos capítulo 10, verso 36, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, hay que ser obedientes, obtengáis la promesa. Otra vez, ¿qué tanto dirá alguien? Pero ¿cuál es la promesa? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la promesa. Mas el justo vivirá por fe. Vas a aguantar, vas a perseverar, vas a consagrarte. Así, el justo de esa manera va a vivir. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Lo que significa es eso lo que dice, que los que retroceden, los que no perseveran, los que no tienen paciencia para perseverar hasta el fin, por la santificación del Espíritu Santo y dejarse santificar por el Espíritu de Dios a través de lo que la conciencia te dice, deja eso, tienes que dejarlo. Ve allá, ve, obedece. O sea, sabes que tienes que dejar algo, déjalo, obedece. Pero los que retroceden no van a agradar el alma de Dios. Y dice la palabra de Dios, los que retroceden, dice, para perdición. O sea, quiere decir que esa doctrina de salvo siente salvo, la de los bautistas que creen que tienen la mejor doctrina del mundo y están lejos de la verdad con su papá número uno, el Billy Graham, que era un masón grado 33, que los últimos años de su vida abogaba por el ecumenismo. Y yo lo escuché, a mí no me cuentan, yo lo escuché en sus propios labios, porque para hablar así tengo que tener una certeza total de que es la verdad. Yo lo escuché a él, a Billy Graham, decirle al Papa que él estaba bien, igual que él creía en lo mismo, en el Señor Jesucristo, en las Escrituras, en toda la doctrina del Papa, estaba igual y que él era un verdadero discípulo del Señor y que para él el Señor Jesucristo era la verdad y lo primero. O sea, es una reverenda mentira. Después trató de explicar que, bueno, trató de acomodar eso. Y por ahí todos sus hijos, todos los hijos de Billy Graham, de este tipo que se reunió con todos los presidentes, empezando del primer masón, que creo que fue Truman, con un saludo masónico, que ahí están las fotos. Está el libro de la historia de la masonería del año 1966, creo que en su primera etapa ahí aparecen famosos masones y aparece el nombre de Billy Graham, que por cierto, pues eso lo quitaron. O sea, estoy hablando de verdades que se pueden demostrar. A mí no me van a decir que Billy Graham, pues tenía la verdad. No la tenía completa, en absoluto. Y según la palabra de Dios dice, el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Quiere decir que los que retroceden se llama perdición? Sí, esa es la verdad. El Señor Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que recibe al Señor en tu corazón. Yo recibí al Señor Jesús en mi corazón hace tiempo, que recibí cuando tenía 10 años, cuando tenía 15 años. Yo pasé adelante y recibí al Jesús. Y es un pedófilo, un narcisista, un hijo del diablo. No, pero se veía al cielo según él. Esa doctrina es satánica hasta las pezuñas del diablo. O sea, apestan tanto que es más satánica que eso. No sé cómo dirirlo. Porque tengo el Espíritu de Dios como el del Señor Jesús cuando se molestaba con los hipócritas sepulcros blanqueados. O sea, los insultaba. Lean Mateo capítulo 23. Hipócritas sepulcros blanqueados, les dijo prácticamente su vida a los fariseos.
Claro, hay unos que predican, hermano, tienes que tener amor. Hermano, por favor, amor, lleno de gozo, hermano, paz, amor. Hermanos, pasamos la hoja. El que tiene un nivel y ahí se quiere quedar, que se quede ahí. Pero si alguien cree que Dios es amor, pues, y créate que Dios es amor, te puedes perder por solamente creer esa parte. Porque la otra también es verdad. Dios es fuego consumidor. Y Él dice en la palabra, de ninguna manera te dejaré sin castigo, dice el Señor. También dice eso. Entonces, nosotros somos de los que perseveramos, de los que tenemos fe para preservación del alma. Entonces, avanzando en la bendita promesa, ¿qué es la promesa? Hebreos, ya fuimos a Hebreos, segunda de Pedro 1, del 3 al 11, no sé por qué apunté segunda de Pedro, quiero ver aquí, segunda de Pedro 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Oh, ya entendí por qué. Promesas de Dios. Para que por esas promesas, o sea, para creyendo y tener fe en lo que Él te dijo, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Para que tengas vida eterna. Para que creas en la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Si no creemos en eso, pues Dios dice, está bien que se burlen de ustedes, porque si ustedes están creyendo que esto es todo lo que hay, pues los mundanos tienen razón de burlarse de ustedes, dice el Señor a través del apóstol. Entonces aquí estamos, a través de creer las promesas, por esas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. O sea, no nos quedamos en el mundo, trascendemos en el mundo, creyendo las promesas, creyendo la vida eterna, y somos participantes de la naturaleza divina. ¿Pero cómo? Por la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el profeta Juan el Bautista lo dijo, yo bautizo con agua, pero el que viene tras mí es más grande, más poderoso, no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre. Entonces, dice, para que por ellas llegásemos a ser participantes, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ahí, si seguimos leyendo, tenemos que perseverar. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestro llamado, nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, la voluntad de Dios es que no caigamos jamás. Ay, el hermano Felipe dice que podemos dejar de pecar jamás. A ver qué dice acá. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es una promesa. ¿Cuáles cosas? Pues aquí dice, poniendo diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, porque eso es lo primero que Dios nos dio, la fe. A la fe añade virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esta enseñanza, la promesa de Dios, yo dije al principio, es como una columna para nuestra alma, para aferrarnos y mantenernos y perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque nos va a dar integridad desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuál es el plan de Dios? Lo estamos entendiendo. Es el conocimiento de esa verdad, de quién es Él, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sobre esa roca, ese fundamento, Él edifica, construye su iglesia. Y si tenemos esto, dice, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Como está escrito, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, porque de esta manera os será otorgada amplia. Las puertas se abren, pasen, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, pueblo de Dios,
La gente cree, ¿por qué no se divierte? ¿Por qué no van a bailar? ¿Por qué no hacen fiestas? O sea, podemos hacer eso si queremos, pero no nos llena esto. Lo que nos llena el alma es esto, tener entrada en el reino eterno, en la verdad. Porque esto temporal es pasajero, lo que no se ve es eterno. Eso eterno es la verdad. Así que bendito sea el Señor Jesucristo. Y vamos a ir terminando. En 2 de Pedro, ahí mismo, capítulo 3, verso 13, fíjense lo que dice. Pues estás hablando del día del Señor. Estamos hablando que el Señor viene como ladrón en la noche. No en secreto. No. En 3:10 dice, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en la tierra serán quemadas. Y dice, puesto que estas cosas han de ser deshechas y destruidas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios? De eso es lo que hablaba Enoc, de eso es lo que habla el día de los jubileos, de eso hablaba. O sea, para el día del juicio, a Enoc se le mostró en visión nocturna, en sueño lo acontecido y lo que sucederá y qué ocurrirá al género humano en sus generaciones. Hasta el día del juicio vio y conoció todo y escribió su testimonio, dejándolo como tal sobre la tierra para todo el género humano y sus generaciones. Y ahí en una parte yo he leído aquí que, bueno, como todos saben, Enoc no ha muerto. Enoc está vivo y sigue apuntando. Y él es testigo y está apuntando para que él sea un testigo, porque tiene que ser legal. Tiene que ser un hombre que vivió desde que el mundo estaba ahí hasta el final. Tiene que haber, y ese es Enoc. A Dios lo reservó a Enoc y va a ser llamado en el día de juicio. Y él está apuntando lo que está haciendo todas las grandes corporaciones, todo lo que están haciendo el imperio romano con sus patricios y con todos sus reinados y todo ese gobierno mundial y el nuevo orden mundial. No se preocupe que el nuevo orden mundial va a venir. A todos esos linajes de serpientes se los digo en el nombre de mi Padre Dios que creó los cielos y la tierra. A todos esos linajes de serpientes. Porque escrito está, el Señor me ha dado autoridad y poder sobre toda la fuerza del enemigo y nada me da daño. En el nombre de Jesús no temo a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. En el nombre de Jesús les digo y les comunico. En el nombre del Dios Altísimo, en el nombre de aquel Dios que llamó a Enoc, que hasta ahora sigue vivo y él está escribiendo todas las obras que están haciendo, todas estas corporaciones, todas estas legiones de demonios, estos luciferianos y luciferinos y masónicos y Vaticano y jesuita y toda la lista de Illuminati, quien quiera que sea su nombre, políticos y no políticos, grandes, pequeños, libres, esclavos, a todos ellos. Que Enoc sigue escribiendo lo que están haciendo cada uno de ustedes con sus hechicerías, engañando con su farmaquía a todas las naciones. Enoc sigue escribiendo. Él se está enterando de todo. Y está escribiendo. El gran día de Dios viene. Estamos esperando y nos estamos apresurando para el gran día del Dios bendito. ¿Dónde está eso? 2 de Pedro 3:12. En el cual dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, repito, la promesa de cuál es lo que está escrito. Y esta es la promesa que Él nos dijo, la vida eterna. Según de Pedro, capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué promesa? La que le hizo a Abraham, nuestro padre. Somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. ¿Cuál es la promesa que Dios hizo a nuestros padres? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Nuestros padres verdaderos, según la palabra de Dios, según la circuncisión, la del corazón, la del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, este es el mensaje para la iglesia, por lo cual, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por lo cual, estando en espera de estas cosas, ¿de cuál cosas? De la vida eterna, de un verdadero pueblo de Dios,
de una verdadera Jerusalén celestial, establecida en una tierra donde todo lo que dijo el profeta Ezequiel e Isaías, que hoy día lo interpretan como una basura que no es de Dios, creyendo que están hablando del Israel que está allá en el Medio Oriente hoy día con este tipo que se fue, Netanyahu, y que el Trump es el Mesías, que lo coronaron, y con el tercer templo, absolutamente una verdad, absolutamente, perdón, una falsedad total, absolutamente, falacia total, engaño total, apesta desde el infierno en absoluto, y todo Israel será salvo. La angustia de Jacob, absoluta basura, basura. Cuando Él viene, viene, no hay 1000 años. Cuando Él viene, el gran día de Dios, se acaba todo. Juicio final. Los muertos resucitan, el infierno bota a sus muertos, el mar da a sus muertos, cielos y tierra desaparecen en su presencia, un solo trono establecido, uno solo sentado, no hay 3 personas distintas y separadas. Por lo cual, iglesia, oh amados, con amor, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, no por ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Procurad con diligencia ser hallados por Él, por el único Dios altísimo, sin mancha, irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Algunos se burlan. ¿Dónde está su venida? El reino de Dios es hoy, ¿no? Y hay otros que creen que el reino de Dios hay que establecerlo nosotros. Sí, hay que orar para que venga esto. Pero mientras estamos en el mundo, no, pues estamos, pero no somos. Esperamos como Abraham, como ajenos, como extranjeros, peregrinos. Sí, vamos a heredar esta tierra, está linda, esos árboles, ese mar, está lindo, pero prefiero la verdadera, esos árboles benditos, esas flores bellas que van a poder cantar y todo. Esa es la que quiero yo, la verdadera. Entonces hay gente que, ya que esa doctrina está media bajándose ya del reino hoy, los apóstoles, el apóstol, la paternidad apostólica y el otro, el costarricense ese que algún día lo conocí, tenía autoridad y fue bajando, ahora lo único que hace es pedir dinero, ¿no? Y levanta a otros hijos apóstoles para que sean los padres, porque necesitan cobertura apostólica. Y van y ponen la mano, una mujer con otro pone la mano y desde ahora te constituye apóstol. Dios mío, pero qué aberración más grande. Los apóstoles lo llaman directamente nuestro Padre Dios que está en los cielos, se llama Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el Dios manifestado en carne. Él es el que constituye los apóstoles. Él es el que llama a los apóstoles. No, tú no puedes poner la mano a alguien de ahora eres un apóstol. Quien quiera que tenga esa aberración está fuera de orden y seguramente que está creyendo que vivimos en una esfera que gira. O sea, más que seguro. Le cree a la NASA que fuimos a la Luna y que los marcianos están allí. Sí, bastantes marcianos van a aparecer. Eso, ponle mi firma, que los ovnis y los van a aparecer, van a ser reales, van a actuar, Sí. Absolutamente, ponle mi firma que eso viene ya hace rato que está planificado. Pero eso no es divino ni extraterrestre. Eso es de acá, planificado de acá. Todo lo han corrompido. Entonces dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, se comprende, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. Indoctos e inconstantes. Y yo le añadiría lo que dijo él mismo ahí en otra epístola, los sensuales que no tienen el espíritu, que tienen apariencia negada, pero apariencia de piedad, hablan de piedad, pero con sus hechos la niegan. O sea, niegan que existe la verdad, la piedad, y que es posible tener la santidad. Como también dice, las otras escrituras para su propia perdición las tuercen. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Error de los inicuos. ¿Por qué será que siempre lo mismo?
Cualquiera que tiene una tremenda teología, pero está masturbándose, viendo pornografía, o como este pobre, ay, Dios mío, infeliz, el Dalai Lama, respetado, casi un semidios, un pervertido sexual. Lo pueden ver. O sea, cualquiera que se jacte de tener la doctrina, pero es un pervertido, como dice acá, ustedes, amados, cuídense, guardados, no sea que por el error de quienes, de los que viven en santidad y están puros, no, de los que están embarrándose, de los que tienen una mujer, otra mujer, pasan a otra y dicen, no, pues esa no es la que me dio Dios, tengo que buscar a la otra y a la ayuda idónea. Esta la dejo, la abandona a su mujer, a sus hijos, pase que, y viene esta más joven, está más bonita. Bueno, yo creo que esta me dio Dios. Sí, seguro. Vas a darle cuenta a Dios, porque Dios va a juzgar a los adultos y los fornicarios, los juzgará Dios en persona. A ver, pasa para acá, tú, querido, ¿cómo te llamas? Tú con ojos azules, ven para acá. A ver, explícame. Porque el trono de Dios es uno solo. Sí, no, el trono blanco, no, ese no. Tribunal de Cristo, por todo lo que hice, todas las obras que hice. No. Esa es tu teología. El día que venga, todos los cielos son deshechos y los elementos ardiendo se funden y se abren los libros. Y cada uno va a ser juzgado por sus obras. ¿Cuáles? Todas. De ahí va a venir la sangre del Señor, tu arrepentimiento, y si creíste, sí, todo eso va a estar en el juicio. La gente cree que el día del juicio va a ser, a ver, que ya, sí, pasa, tú también recibiste a Jesús, sí. Bueno, sí, seguro. No, así no es el juicio. El juicio tiene toda la eternidad, Dios. Con eso te digo todo. Un día es como 1000 años para el Señor. Con eso te digo todo. Así que los indoctos, los inconstantes, tuercen las escrituras para su propia perdición y las otras demás. Así que, amados míos, de antemano les digo, guárdense, preocúpense, cuídense, no sea que sean arrastrados por el error, no de los que tienen la verdad. Pueden hablar verdad, pero ¿cómo saben que están en error? Porque están pecando, practican el pecado. El que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. ¿No? Dice, no sea que caigas de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y nuevamente en el conocimiento. O algunos creen que son tres, la Trinidad. Tremendo problema. No sé cómo van a poder, o sea, no pueden conocer a uno, van a conocer a tres. No, el Espíritu Santo. Good morning, Espíritu Santo. Ahí está la Catherine Kuhlman, que más parecía otra cosa cada vez que venga una de esas mujeres. Dios mío, pero Dios mío, ¿no se han dado cuenta que esta mujer era una bruja? Oh, sí, milagros y sanidades. No hay discernimiento. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de ¿quién? Del único, de nuestro Señor Dios Todopoderoso, que también es Salvador. Pues se dice, de nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es el problema? Y nuestro Padre. Y nuestro Creador. ¿Cuál es el problema? Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. ¿Cuál es el problema? En absoluto no hay ningún problema. Es perfecta la palabra de Dios. A Él, a ver, a ellos, ay Dios mío, a ver, a ellos, al Padre, al Hijo, no. A Él, al único. A Él sea la gloria. Ahora y hasta la eternidad, que así sea. O sea, ¿cómo se puede equivocar la gente? No lo entiendo. No entiendo cómo se puede equivocar la gente. Y tengo un versículo aquí que no sé por qué puse este verso. Voy a investigar. Bueno, puse Tito capítulo 1. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe. A la fe. ¿Se dan cuenta? Dios nos prometió, pero se obtiene por fe. ¿Y cómo? Creyendo y obedeciendo a lo que creíste. De los escogidos de Dios y del conocimiento. ¿Se dan cuenta? El conocimiento de la verdad de ese solo Dios.
Y ese conocimiento es según la piedad, según la caridad, en la esperanza. O sea, esa fe con obediencia te da la ventaja de conocer a ese Dios bendito, verdadero, y ese conocimiento te da esperanza de la vida eterna. Esa es la promesa, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. No sé si está claro. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme, de acuerdo a la fe, a la gente que escuchó el Evangelio, creyó y obedeció a la fe de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los escogidos. Muchos son los llamados, pero ¿quiénes son los escogidos? Los escogidos son aquellos que escuchan el Evangelio, lo creen y obedecen. Aquellos que han obedecido aquella forma de doctrina a la cual han sido entregados, dice la palabra de Dios. Entonces esos son los escogidos. Muchos son los llamados. El sembrador salió a sembrar, pero los escogidos son los que oyen y obedecen. Y dice, escogido de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual, o sea, la vida eterna, la cual Dios bendito, que no miente, prometió desde el principio. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios, pueblo de Dios? La promesa de Dios es la vida eterna, viviendo en una tierra nueva, literal, con seres humanos vivificados, o sea, resucitados, con cuerpos gloriosos, resucitados, con la capacidad de beber vino y comer pan y sentarse en una mesa para disfrutar, etcétera. O sea, Dios hace nuevas todas las cosas. O sea, la gente lee eso y cree que Dios no puede hacer nueva toda una tierra. No puede hacer nuevos los animales. O sea, Dios como que si va a ser nuevo, hace nueva todas las cosas. ¿Y qué hizo antiguamente? Pues hizo los peces, hizo los árboles, hizo los animales. Gloria a Dios. Él hace nuevas todas las cosas. Y estamos hablando de que la vida eterna es justamente eso. Ahora, para terminar, quiero poner un testimonio más de las Escrituras en Hebreos. A ver. Hebreos capítulo 6, perdón. 6 del 13 al 14 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, bueno, a mí me interesa esta parte, porque de eso estoy hablando. Empecé con las promesas que Dios le hizo a Abraham. O sea, esto es irrefutable. Yo estoy hablando de las promesas que Dios le hizo a Abraham en capítulo 12, 13, 15, 17 y 22. Y aquí Pablo, el apóstol, o el escritor de Hebreos para algunos teólogos, en capítulo 6 de Hebreos, versículo 13, dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham. O sea, quiere decir que aquí el que escribe está hablando de lo que leímos en Génesis. Dice, ese Dios bendito que le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, vean la seriedad de este asunto, de que la promesa de Dios es muy seria. No pudiendo jurar por otro, que voy a dar vida eterna, voy a resucitar en el día postrero a todos, y a mis hijos voy a darle poder para que hereden la tierra y vivan para siempre en una tierra que verdaderamente fluye leche y miel. Dice, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ¿qué le dijo a Abraham? De cierto te bendeciré. Pues no parece, a Esteban lo apedrearon, murió apedreado. Ay, no parece que lo bendijo Dios. Al pobre Juan el Bautista,
con tremendo testimonio del mismo Dios, no hay otro nacido de mujer mayor que Juan. ¡Wow! ¿Qué pasó? Le cortaron la cabeza. O sea, algo está mal. El pobre Pablo, pues lo azotaron no sé cuántas veces. Ay, Dios mío, ni qué hablar de pobre Pablo. O sea, ¿de qué está hablando? Dios, jurando por sí mismo, le dijo a Abraham, te voy a bendecir con abundancia y te multiplicaré y voy a bendecir a tu descendencia. O sea, todo lo que hemos leído en Génesis. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Por qué alcanzó la promesa? Porque terminó la carrera, cerró sus ojos y murió, y durmió con sus padres. Se aparecieron ante el Señor Jesús el día de iba a ser crucificado, una noche antes, Moisés y Elías. Acabaron, consiguieron, entraron en el reino eterno. Es cuestión de tiempo. Así que, ¿qué tengo acá yo? Yo hice una enseñanza hace tiempo donde dije que Dios no se quedó sin testimonio. Aquí tengo a Adán, el primer hombre. Murió a los 930 años aquí. Luego tuvo la descendencia del linaje de David. Entonces aquí tenemos a Enoc, séptimo de Adán. Enoc dice que a él, según los libros antiguos, se le dieron los atuendos de piel que Dios hizo a Adán. Enoc tenía relación con todos ellos y sabía y conocía las palabras de Adán. Adán murió a los 930 años. Enoc nació cuando Adán vivía, como lo están viendo. Nace acá Enoc. A los 65 años se engendra Matusalén. Matusalén fue el hombre que vivió más, 969 años. Matusalén a los 187 años engendró a Lamec. Lamec se casa con Ashmua, que era la sobrina de Enoc. Esta sobrina aprendió mucho de Enoc. Lamec en el año 56 engendra a Noé. Acá dice, Noé se casa con Naama, hija de Enoc. A los 498 años, Naamat dice que tenía 580 años. Se casa con una hija de Enoc. Noé se casa con una hija. ¿Por qué digo todo esto? Porque desde Adán y luego Enoc, que tiene una comunión total con Dios, que Dios le revela misterios y todo, toda la información a sus hijos y todo se la transmite a Noé. Y Noé, aquí, en el año 600 de Noé, vino el diluvio. Cuando Noé muere a los 950 años, llegó a verse y a conocerse contemporáneamente con Abraham. Entonces, la línea de conocimiento es directa. Todo lo que Adán sabía, Enoc lo conocía. Todo lo que no conocía lo conoció Noé, y todo lo que conoció Noé lo transmitió a Abraham. Entonces, ¿por qué hice todo esto? Porque estamos viendo acá que desde el pasado, del pasado lejano, Dios hizo una provisión de que iba a dar a un hombre llamado Abraham y a su descendencia. Ahora, ¿cuál es la descendencia de Abraham
la que a partir de Abraham iba a ir hacia el futuro, le hizo la promesa a Abraham y a su descendencia y a su simiente, que es Cristo. Entonces, todos los seres humanos que reciben el Espíritu Santo de Dios, a ver, vamos a verlo por las Escrituras, porque la gente se puede escandalizar. Se pueden escandalizar. Lucas capítulo 24. Verso 46. Así está escrito y así fue necesario que el Dios manifestado en carne, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, es el nombre de Jesús. ¿Qué cosas iba a predicar en su nombre? Que lo reciban en su corazón. No. Que lo acepten como su Señor y Salvador. Tampoco. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento. O sea, que crean en eso, pero obedezcan. Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, ustedes, mis discípulos, a los que me han visto, a los que he llamado, ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré, ¿qué cosa? La promesa. La promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice, y habiendo dicho fue levantado el Señor. O sea, ¿qué significa esto? Estamos viendo que en Lucas lo dice claramente, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, y acá dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 1. A ver. Efesios capítulo 4. Dice, verso 30. No contristéis o entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, que es la promesa, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que la promesa de Dios de la vida eterna no se puede obtener la vida eterna, la promesa, sin el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de la santificación del Espíritu Santo obtenemos la promesa. Eso es lo que dice la Biblia. Mas habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué es importante lo que estamos hablando de este trayecto o ¿cómo decir? Este caminar de esta verdad desde la eternidad, porque el Señor se proveyó cordero desde antes. Adán nació,
vino la inmundicia, los ángeles que fueron encomendados a instruir a los hombres se pervirtieron y tuvieron sexo con las mujeres. Enoc fue llamado para que sea un testigo hasta el último de los días. Noé recibió toda la verdad desde el origen. Abraham, consecuentemente, también recibió toda la verdad pasada, pero a partir de acá Dios le hace una promesa de que la descendencia de él no iba a ser solamente la de su carne, de su linaje carnal, sino de su linaje conforme a la fe de la promesa. Y todos los que somos de Cristo somos linaje de este hombre y conforme a la promesa somos herederos de la vida eterna, somos herederos de la tierra para siempre. Entonces la promesa de Dios no es tan simple. La promesa de Dios es la vida eterna. La promesa de Dios es vivir en una tierra literal, con cuerpos resucitados literales, donde va a haber millones y millones incontables personas, porque la tierra no es ni de la forma, ni del tamaño, ni con la geología, ni la geografía que nos han dicho. Ahora imagínense cómo será la tierra nueva, porque la Antártica no es la parte de abajo en la esfera, la Antártica es todo el círculo alrededor que se extiende a su ancho y a su largo, y no sabemos dónde termina. Nadie ha llegado al final de la Antártica, nadie cruzó la Antártica. Entonces, ¿qué hay por allá? No lo sé. Pero una cosa sí sé, no sé dónde termina. No sé dónde termina. La tierra que Dios creó no se mueve, está fundada, está cimentada, tiene columnas, etc. Y esta es la verdad. La promesa de Dios es la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, pero tenemos que entenderla. Y no nos olvidemos de que hay una conexión absoluta con el Espíritu Santo, como dijo el apóstol, habiendo comenzado bien. ¿Quién los hechizó para no creer? O sea, ¿quién fue el que los fascinó? ¿Quién los engañó? Recibiste el Espíritu Santo, la promesa del Padre, la cual dijo 4 veces en los 4 evangelios el profeta Juan, que recibirían la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que realmente tenemos que ser mansos y humildes para obedecer la verdad. Y con esto me despido. La paz y la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Espero que hayan sido bendecidos.